mejor día, la mejor hora, el mejor momento. Cualquier cosa puede pasar. Efectivamente, cualquier cosa puede pasar hasta que tengamos hoy prestado a un periodista en este mundo del espectáculo, ¿no? Él es político y además periodista, yo creo que de otra fuente, pero a veces los viernes sí coquetea con el entretenimiento. Con nosotros, Vladimir Villegas. Hola, Melissa. Hola. Bienvenido. ¿Cómo Bienvenido, Bien. desde la casa misma. Sí, señor. Además, me faltó una frase en esta presentación. El que contagió con COVID-19 a Kiko, que estuvo aquí la semana pasada. Sí, Bienvenido. es verdad. Yo le pegué el COVID aquí. Eso no es digno de currículo. Sí. Él no nos contó, él no nos Bueno, contó. pero fíjate que se salvó. Sí. Y qué bien, gracias a Dicen Dios. por ahí que hierba mala nunca muere. Sí, vale. Lo que pasa es que Kiko, como ya está un poquito mayor, tú sabes que, bueno, le dio un poquito más fuerte que a mí. Es que de hecho eso te iba a preguntar, porque él nos dijo que había quedado un poco choretico. Bueno, ya él llegó, no, yo me lo encontré ya, cuando yo se lo pegué ya le estaba chorete. ¿Cómo quedaste tú? No ¿Cómo fue te tan afecta a grave, ti? ¿no? Ahí Bueno. quedan algunas secuelas, tú sabes. Pero ¿cómo fue todo el problemitas, proceso? Él nos contaba que estuvo un mes hospitalizado Sí. en el Hospital de Clínicas Caracas. recibiendo oxígeno. Pero tú estuviste hospitalizado en tu casa. En mi casa, estuve en mi casa, tratamiento en mi casa, con la sopita de pata de gallina, cosas de esas, medicina. Yo me tomé media cadena de farmacia esa que es muy famosa, me tomé media cadena de esa. Mandaron más medicina que no. Vitamina. Sí, vitamina, bueno, de todo. Hasta Pero- para el cabello me mandaron cosas. Pero, no te funcionó, Pero tú no funcionó. tuviste síntomas fuertes, ¿no? Sí, cómo no, tuve fiebre, tuve Pero no malestar. perdiste el gusto, el olfato. No, no. Fíjate que mi esposa tampoco perdió el gusto, ella le dio conmigo. Ella le dio primero. No perdió el gusto porque no me ha votado, fíjate. Ella también es periodista. Mi esposa es Gilda. Es un gusto para nosotros tenerte justamente aquí el día de hoy porque estamos a la víspera del Claro. Día del Periodista Sí. y queríamos que una persona de la casa representando a Globovisión estuviese aquí contando un poco su experiencia, ¿no? Porque estaba diciendo al inicio del programa que se ha tornado un poco cuesta arriba todo esto de ser periodista en esta nueva era donde parece que la inmediatez es obligada y además debe ser gratis, ¿no? A través de las redes sociales, a través de Instagram, Twitter. Entonces, ¿cómo hace un periodista para combatir contra esto? Bueno, mira, lo que pasa es que en el tema de las redes sociales eso es un capítulo aparte del periodismo porque entra en la frontera del periodismo ciudadano, de los periodistas, digamos, que son un poco no académicos, no profesionales, o sea, los comunicadores que ahora se engloban en la comunicación, a quienes se comunican con la audiencia, dan informaciones, pero quizás no tienen la rigurosidad que tienen los periodistas o que deberíamos tener los periodistas de acuerdo a nuestra formación académica y de acuerdo a la ley de ejercicio del periodismo y al código de ética. Entonces, claro, lo importante no es la inmediatez, lo importante es que la información que tú estés dando es una información confiable, verificable, ¿verdad? Y además, sobre todo, no manipulada, que es otro punto que está en el medio de todo esto. Es un país de mucha confrontación, de gran polarización, pues las informaciones hay que escogerlas, hay que verlas con pinzas, ¿verdad? Fíjate que hay una máxima del periodismo que dice que si tu mamá te dice que te quiere, busca una segunda opinión. Ahora, frente a ese panorama, precisamente, Vladimir, ¿cuál crees tú que es el reto del periodismo actual? Bueno, mira, en primer lugar, vencer la censura. Hay que decirlo claramente. El principal problema que tenemos los periodistas es la censura, la falta de acceso a las fuentes, ¿verdad? Bueno, la censura y obviamente la autocensura, porque a veces tú tocas algún callo y sabes que te puede traer consecuencias, ¿verdad? Claro. Y entonces, claro, lamentablemente ese es el marco en el cual se ejerce el periodismo en el día, en la actualidad. Tenemos que vencer la censura, tenemos que vencer las presiones. Eso siempre ha existido, pero en este momento creo que estamos en una situación mucho más complicada que en otras coyunturas de nuestro país. ¿Por qué? Porque parece que el poder se ha hecho más hipersensible frente a la crítica. Por ejemplo, el poder en cualquier presentación. El poder político, el poder militar, el poder económico, hasta el poder religioso y hasta el poder de una federación deportiva, pues, ¿verdad? O sea, aquí hemos visto que el periodista se ha convertido en una especie de piedrita en el zapato y que es mejor sacarla y botarla, ¿no? Esa piedrita para que no moleste. Y entonces, claro, la labor nuestra es, bueno, tratar de preservar los espacios en primer lugar. Segundo, tratar de que la información llegue a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, o sea, a través de los distintos mecanismos. Yo que estoy en todas esas plataformas, pues sé muy bien de lo que estoy hablando. Claro.
O sea, tú sí crees en las redes sociales. Tú tienes Creo, yo sí Instagram. creo, por supuesto, tengo mi Instagram. Bueno, mi porque cuenta de Kiko nos Instagram. decía la semana pasada que él no creía en ello, que no posteaba Yo desde sí. el año pasado. Yo tengo mi programa que se llama Vladimir a la Carta, tengo Vladimir a la una, que lo tengo en Globovisión. Tengo Vladimir y punto por contrapunto, hago puntualizando, que es un análisis de fin de semana. Y la mayoría de mis programas son en redes sociales. También estoy en Unión Radio, ¿verdad? Ya voy a cumplir 20 años el año que viene en Unión Radio, fíjate. Por ejemplo, una casa que me ha querido mucho Claro. y hemos hecho un buen trabajo allí, creo yo. Porque si no, no tuviéramos. Claro, si no, No, claro. sí. Entonces, fíjate, evidentemente, pues tenemos que estar en la mayor cantidad de plataformas posible, ¿verdad? Y bueno, claro, en algunas se pueden hacer más cosas que en otras. Eso, cada casa y cada plataforma tiene sus características, ¿verdad? Tú tienes un programa de entrevistas, Vladimir. ¿Cómo haces para mantenerte objetivo cuando tú o cuando uno como ser humano siempre tiene una postura? ¿existe la objetividad? Es que a eso iba, fíjate, Ok. Orlando. Yo resolví ese problema en el primer semestre de periodismo. Cuando yo le escuché a un profesor decir que la objetividad no existe, porque todos somos profundamente subjetivos. Entonces, le reclaman al periodista que sea objetivo, ¿verdad? Pero no le reclaman al político que sea objetivo. No le reclaman, por ejemplo, al cura que sea objetivo, ¿verdad? O no le reclaman al maestro de música que sea objetivo. Es decir, nosotros nos están cargando una responsabilidad que va por encima de nuestra condición humana. Si nosotros somos seres humanos, por naturaleza somos profundamente subjetivos. Yo te pongo a ti a cubrir, por ejemplo, una información sobre religión y tú no eres de la fuente religiosa, ¿verdad? O pongo a alguien que hace la fuente económica a cubrir un partido de fútbol. La información, por muy objetivo que quiera ser el periodista, siempre va a estar marcada por el sesgo personal. Claro. Claro. Si lo domina, si no la domina, ¿entiendes? Entonces, evidentemente, yo más que el ser objetivo es aproximarnos a los hechos sin omitir ningún elemento que sea importante para la comprensión. Y lo otro, la separación entre periodismo y opinión. Los hechos son los hechos, la opinión es libre, que es otra máxima del periodismo, saber diferenciar, no hagamos un pasticho entre lo que es mi opinión y lo que es la información. Claro. ¿Ves? Porque eso evidentemente daña el derecho de los ciudadanos a estar verazmente informados y también oportunamente informados, ¿no? Y en tu caso, Vladimir, que además tienes un hermano que es ministro, ¿tú crees que eso ha sido una ventaja, una desventaja o no ha influido? No, no influye porque él es él y yo soy yo. O sea, yo... No, pero si han ¿Cómo te traído explico? problemas familiares en algún momento de la historia. bueno, no. Yo te puedo decir, yo con mi hermano hablo siempre, con el ministro no hablo casi nunca. Pero de todas maneras, No, ¿cómo yo se me la lleva llevo eso? muy bien. Porque No, muy ustedes, los bien. hermanos, todos son comunicadores. Bueno, casi todos, fíjate tú. Por ejemplo, Mario, que es el mayor de los hermanos varones de papá y mamá, es comunicador, periodista. Yo soy periodista, Ernesto es periodista, los tres estamos casados con periodistas, ¿verdad? Mi hijo es periodista, mi hijo mayor Alejandro es periodista. Y bueno, tengo otra sobrina que es periodista, Tatiana también. En fin, y nos las llevamos bien en el sentido de que para qué llevar a la mesa, por ejemplo, familiar, los conflictos políticos. Si Claro. tenemos tiempo toda la semana para hacerlo, para que cada quien exprese su punto de vista, lo que tenemos es que respetarnos en la posición de cada quien, ¿ves? Y bueno, a mí siempre me preguntan, ¿cuál ha sido la entrevista más difícil que te ha tocado? Bueno, esa. La de tu hermana. Bueno, por supuesto, ha sido la más difícil. Pero hay una que no he hecho que es más difícil todavía que esa. ¿Cuál? Una conmigo. Estuviste, yo creo que, bueno, si mal no recuerdo, 6 meses fuera del aire, ¿no? Sí, sí. Aquí en Globovisión Sí. con Vladimir a la una, Sí. se hacía aquí el programa, se acababa y después regresaste. ¿Qué Sí. sucedió allí? Todavía me lo pregunto, pero lo cierto fue que sucedió. Aquí estamos nuevamente. Lo importante fue el regreso, ¿verdad? Lo importante fue el regreso. Y bueno, son cosas que pasan. Cosas que pasan y algún día se contará todo. O lo contarás Lo en contaré, algunas claro, en memorias. algún momento. Sí, todo tiene su tiempo. Hablabas de la hipersensibilidad que además en este momento produce la crítica, ¿no? En muchísimos sectores, en Sí. todos los sectores de poder. ¿Cuál es el bálsamo para esa hipersensibilidad? ¿O no existe bálsamo? No, no existe. El poder tiene que hacerse el callo, si es democrático. Un poder que se considere democrático tiene que hacerse el callo para soportar la crítica. Tiene que tener la piel suficientemente dura como para soportar la crítica, porque yo prefiero, por ejemplo, si yo fuera presidente de la República, preferiría 1000 veces que me criticaran a que me estuvieran jalando mecate, por no decir la palabra esférica, ¿no? Claro, ¿Verdad? bueno, la crítica ayuda a crecer, ¿no? La crítica ayuda a crecer, sobre todo cuando tú te debes realmente al pueblo. Si tú no te debes al pueblo, te importa un bledo la crítica, ¿verdad? Ahora, cuando el poder está, digamos, caracterizado por la prepotencia, por el autoritarismo, por el pensamiento único,
digamos, visiones no democráticas de la sociedad, evidentemente, pues, la crítica es un estorbo y es subversiva. Entonces, por eso vemos cómo el periodismo se ha visto criminalizado en este tiempo, en Venezuela y en el mundo, en América Latina, en el mundo. Yo diría que en el mundo hay un problema grave en este momento, es que estamos volviendo a autoritarismos de ambos signos, ¿no? Sí. ¿Ves? Entonces, claro, allí nosotros tenemos una gran tarea, los periodistas, que es preservar los espacios y, bueno, estar en una permanente confrontación con el poder en el buen sentido del término. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hurgar donde el poder no quiere que tú hurgues, ¿verdad? Tenemos que mostrar la otra cara de la moneda que el gobierno o el poder quiere ocultar. Entonces, claro, mientras exista el periodismo y exista el poder, pues habrá ese conflicto. El día que no existe el conflicto es porque o no existe el poder, que es más difícil, o no existe el periodismo, o el periodismo no está haciendo su trabajo. Claro. Y es difícil, ¿no? Nosotros vivimos hurgando, en nuestro caso, ¿no? Sí. En la vida de las personalidades, y después se ponen bravos con el Sí. programa y no quieren venir más. Claro, pero eso te lo hay... cuento, pero eso hay, te lo cuento ahorita sí, en comerciales. pero que hago rapidito una te voy a pausa. decir algo, te voy a decir rapidito. Hay que tú los ignores, ¿ves? Porque ellos supuestamente se molestan, pero si tú dejas de nombrarlos, ¿qué te pasa a ti que ya no te metes conmigo? Ah, tú sabes. Eso es muy interesante lo que acaba de decir. Así es. Cuéntame más. Ya veremos. Pero en la próxima parte, ¿no? Saba comunica la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. Nosotros seguimos con Vladimir. Hoy no a la 1, un poquito más tarde. noche. Y un sábado además. Ya volvemos.